al Señor. Sin más, yo quiero que podamos ir a las Escrituras. Y hoy le decía a mi hija mayor, mientras concluía la preparación de este sermón, le decía, este es uno de los sermones que a mí me gustaría que otro lo predicara y que yo estuviera sentado justamente en nuestro asiento habitual para poder yo escuchar este texto que vamos con la ayuda del Señor a exponer en esta mañana. Porque si hay alguien en este salón que está necesitado de este texto, es el expositor de esta mañana. Así que yo quiero que podamos ir a Santiago capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí en este salón y aún aquellos que están a través de la internet, tenemos una gran necesidad. Y la gran necesidad que impera en los corazones de cada uno de nosotros es poder escuchar tu voz. Es que tú puedas abrir tu precioso libro delante de nuestros ojos y nosotros poder abrir nuestros oídos y poder escuchar tu voz en esta mañana. Señor, yo de manera personal necesito escuchar tu voz, aún tú me utilices a mí mismo como ese instrumento. Ayúdanos en nuestra debilidad poder compartir tu verdad en esta mañana. Nosotros te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El 13 de junio del 2011, el titular de un periódico local del norte de Texas decía: enfermo de esperar, el paciente demanda al médico. Ken Fleckstein llegó a tiempo a su cita que tenía prevista con su podólogo, el doctor Robert Taylor. Lo obligaron a permanecer sentado en una sala de espera nada más y nada menos que por 87 minutos. Hasta que el doctor Taylor llegó, lo atendió y se fueron. En su siguiente visita, el doctor Taylor hizo esperar al señor Fleckstein 51 minutos para poder atenderlo. El señor Fleckstein afirmó que esas largas esperas le habían costado a él mucho tiempo, mucho dinero y había perdido muchos de sus clientes, por lo que le envió al podólogo una factura de $92 por el tiempo que él estuvo esperándolo a él ahí. Cuando el doctor Taylor se negó a pagar, Fleckstein presentó una demanda ante el Tribunal del Norte de Texas
por el tiempo perdido y una indemnización de $1,755 para honorarios a los abogados. Bueno, en el tribunal, el doctor Taylor admitió que había hecho reservas a más de un paciente, a más de 3 pacientes en el mismo horario. Pero afirmó que las emergencias tienen prioridad. El médico también se disculpó verbalmente y por escrito con el señor Fleckstein. Y ante esto, el jurado descargó al doctor Taylor y le dijo al señor Fleckstein, bueno, lo sentimos. A esto, el señor Fleckstein sostuvo que debieron de haberle informado que el médico llegaría más tarde. Amados hermanos, la demanda del señor Fleckstein pudiera parecer estúpida, tonta, improcedente para nosotros, porque en el caso nuestro, no voy a continuar porque ya ustedes completaron la idea. Ahora bien, su preocupación era legítima. El tiempo es nuestro bien más apreciado, más valioso aún que el mismo dinero. Puedes ganar mucho más dinero, pero nunca vas a poder ganar mucho más tiempo. Nosotros somos celosos con nuestro tiempo. Siempre nosotros tenemos prisa. Odiamos esperar. Odiamos esperar ya sea en un consultorio de un médico, odiamos esperar al camarero en los restaurantes, odiamos esperar al que está delante de mí en los semáforos desde que se pone verde. Yo no sé, pero en República Dominicana, no sé aquellos que están viéndonos a través de la internet, pero hay una conexión directa entre el color rojo y la bocina de atrás. No sé por qué. Y la única razón es porque nosotros odiamos esperar a la gente. Pero si somos sinceros a la verdad, nosotros también odiamos esperar en Dios. Odiamos esperar en Dios. ¿Has estado alguna vez en la sala de espera de Dios? O tal vez estás en la sala de espera de Dios en este momento. En cierto momento, ¿no te gustaría hacerle una demanda a Dios por el tiempo que te ha hecho esperar en la situación en la que te encuentras? Si es así, no llames a tu abogado todavía. Considera el hecho de que la sala de espera de Dios realmente es la sala de examen de Dios. Nuestra capacidad de esperar en Dios es un verdadero diagnóstico de nuestra condición espiritual. Pienso que este es el mensaje que el apóstol Santiago nos quiere transmitir en estos preciosos versículos de Santiago 5. La fe genuina se demuestra por cómo respondemos cuando Dios nos pone en su sala de espera. Cómo nosotros respondemos. Y el contexto de este pasaje son los primeros 6 versículos del capítulo 5, donde el apóstol Santiago hace una cruda y ruda advertencia del juicio inminente contra los ricos malvados que oprimen a los pobres piadosos. Esta advertencia a los ricos es una buena y una mala noticia para los santos sufrientes en los tiempos de Santiago. Es cierto que el Señor va a corregir los errores que han sufrido, pero la justicia, la liberación y la vindicación sucederá según el cronograma de Dios.
no el cronograma de ellos. Por lo que la pregunta es, ¿qué deben hacer mientras tanto estos santos que están siendo atribulados? Santiago capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, es una palabra de advertencia para los ricos. Pero Santiago capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, es una palabra de consuelo para aquellos que sufren. Por lo que hoy estaremos viendo en estos versículos tres realidades o tres cosas que nosotros debemos de practicar cuando Dios nos coloca en su sala de espera. Santiago nos presenta aquí tres cosas que debemos de hacer mientras estoy en su sala de espera. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, ¿qué hacer mientras estoy en la sala de espera de Dios? Y lo primero que el apóstol Santiago nos presenta aquí es, en el versículo 7, comienza con un mandamiento, y es, sean pacientes. Y eso es lo primero que debemos de hacer mientras estamos en la sala de espera de Dios. Sé paciente. Y creo que ahí es donde Newton Jaques, esposo de Evelyn Medina y padre de Amelia y de Emily, sucumbe en su situación presente. Esperar pacientemente es difícil. Porque esperar pacientemente es humillante. Porque otro es el que tiene el control de tu tiempo. Es otro el que tiene el control de tu vida. Y tú estás completamente incapacitado de poder hacer otra cosa que no sea esperar. El verbo significa que no debes de tener mal genio o debes de ser lento para enojarte mientras esperas. Ser paciente es lo opuesto a la ira. Ser paciente es el dominio, es tener dominio propio. Es mantener el espíritu bajo control. Es el tener la mecha bien larga, bien larga, bien larga. Se trata de no enojarte o no dejar que la gente te presione. Ser paciente es la capacidad de aguante, es esa capacidad de soportar las aflicciones, el sufrimiento, pero sin tener un mal genio. Eso es paciencia. La paciencia aquí no se trata únicamente de cómo yo debo de enfrentar los momentos difíciles, sino que también se trata de cómo nosotros respondemos a personas difíciles. No debemos enojarnos ni arremeter contra ellos, ni vengarnos contra ellos. Miren cómo el Señor nos llama en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, cuando nos dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, ¿y qué más? Y sean pacientes. ¿Con quién? ¿Con algunos? ¿Con los que son fáciles de llevar? Con todos. Amados hermanos, la paciencia es la actitud misericordiosa de Dios hacia nosotros. Dios Padre tarda en enojarse contra nosotros, como bien lo declaró el rey David en el Salmo 103, versículo 8. Compasivo
y clemente es el Señor. ¿Cómo es Él? Él es lento para la ira y grande en misericordia. Miremos cómo Cristo actuó, según nos muestra el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Hablando acerca de Jesús, Pedro dice: y quien cuando lo ultrajaban no respondía, ¿cómo? Ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo le llama a la paciencia el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Por ende, Pablo le llama a la paciencia fruto del Espíritu. Hermanos, y cuando volvemos a Santiago capítulo 5, Santiago nos hace responsable a ti y a mí de nosotros poder cultivar la paciencia en nuestras propias vidas. No delega esa responsabilidad en otro, no delega esa responsabilidad en nuestros líderes, no dejan esa responsabilidad en nuestras parejas, en nuestros hijos, en otras personas. No, Él dice, ustedes tienen que ser pacientes. Él no está diciendo, contigo hay que ser paciente. Le está diciendo, sean pacientes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de tener paciencia? El apóstol Santiago responde, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Debemos de tener paciencia hasta que Él rompa los cielos y venga en gloria. Aquellos que te enseñan a vivir tu vida mejor ahora, no te están haciendo ningún favor. Algunas cosas no van a mejorar hasta que Cristo venga. Tal vez hay aflicciones que estaremos pasando hasta que Cristo venga. Tal vez hay tribulaciones que estaremos atravesando hasta que Cristo venga. Pastor, pero ¿y qué esperanza este sermón usted trae hoy? Amados hermanos, puede ser que el tiempo de espera en la sala de Dios de tu tribulación sea hasta que Cristo venga. Y la palabra venida que el apóstol Santiago utiliza aquí es la que usualmente es empleada para decirnos o referirnos al fin de los tiempos, el regreso de Cristo. Y lo que esta palabra implica más bien es una llegada, una presencia. Y esta palabra era utilizada para describir cuando un rey visitaba una de sus ciudades. Yo quiero que no perdamos de mente que los destinatarios de la carta de Santiago era un grupo de personas que estaban siendo perseguidos, que estaban en aflicción, que estaban en sufrimiento. Por lo que Santiago les está diciendo a ellos, y el Espíritu Santo a nosotros en esta mañana, es: en medio de tu aflicción, en medio de tus carencias, en medio de los momentos difíciles por lo que tú puedas estar atravesando, ten paciencia, tu rey viene de camino. Eso es lo que el apóstol Santiago quiere impregnar en las mentes y en los corazones de estos hermanos que están en medio del sufrimiento. Y es la misma realidad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas a través de esta carta, a través de estos textos en el día de hoy. Ten paciencia, oh oveja pequeña. Ten paciencia,
tu rey está en camino. Cristo viene pronto. No importa lo prolongado que tú puedas ver el tiempo de espera, hay un día en el que tu tribulación va a terminar y posiblemente vendrá el fin cuando Cristo se manifieste y tus pruebas, tus tribulaciones, tus sufrimientos cesarán. Por ende, amados hermanos, la segunda venida de Cristo es la base de la paciencia cristiana. Nuestra paciencia no se basa en nuestra capacidad de aguante. Nuestra paciencia, la base de nuestra paciencia no se basa en qué tan fuerte soy. Nuestra base está en que un día, y es nuestra oración, que ese día no sea muy lejano, nuestro Dios rompa los cielos y todas nuestras aflicciones concluyan de una vez y para siempre. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, oye bien, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si tú pones en una balanza los sufrimientos de este tiempo presente versus la gloria que se va a manifestar el día en el que Cristo venga por segunda vez, no son dignos de nosotros perder el tiempo de compararlo. Por ende, debería de surgirnos en este momento la siguiente pregunta. Si yo debería de tener paciencia mientras espero, entonces, ¿qué significa entonces tener paciencia? El versículo 7, Santiago nos dice, o para él poder responder esta pregunta, Santiago trae una ilustración. Y la ilustración que Santiago nos trae es acerca de un labrador. Y no quiero cometer aquí el mismo, o no quiero que puedan llevarse los más jovencitos, los adolescentes, porque me pasó con mi hija mientras comentaba con ella el sermón. Y la puse a leer el texto y ella me dijo, papi, ¿y qué hace un perro ahí? Bueno, yo sé que hay una raza de perro que se llama labrador. Entonces yo quiero por los más pequeños que están aquí, el labrador es una especie de agricultor, granjero, un campesino que cultiva la tierra, ¿ok? Cuando digamos labrador, nosotros nos estaremos refiriendo a esto. Y esto es lo que Santiago trae como una ilustración para que nosotros podamos entender lo que significa el ser pacientes. Y lo primero que Santiago con la ilustración del labrador nos dice es que el labrador trabaja. El campo no se ara solo. La semilla no se siembra sola. La cosecha no se recoge sola. El granjero tiene trabajo que hacer. Lo que Santiago nos está diciendo es que a pesar de que, recuérdense que él está usando el granjero con un tema de paciencia. Significa que la paciencia del granjero no es que el granjero se sienta a ver qué pasa. No. Lo primero que Santiago nos está diciendo aquí es que el granjero, una manifestación de su paciencia es que él trabaja. Él hace lo que tiene que hacer. Y los cristianos también tenemos trabajo que hacer. Como veíamos el domingo pasado, nosotros, el grupo de hombres, de manera diferida, pero los que estuvieron aquí el domingo pasado, fuimos expuestos a Mateo capítulo 28. Nosotros, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de la práctica de nuestra paciencia, tenemos una misión que cumplir.
Tenemos un trabajo que cumplir y somos llamados a la gran comisión. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, mientras esperamos que Cristo arregle este mundo, debemos hacer más y mejores discípulos en nuestra esfera de influencia y aún en todas las naciones. ¿Qué es lo que significa esto, amados hermanos? Que nosotros en nuestra paciencia no significa que nosotros estamos paralizados. En medio de tu sufrimiento no significa de que, bueno, pastor, mire, es que este sufrimiento por el cual yo estoy pasando me cierra la boca, yo no puedo hacer nada. No. El labrador trabaja. Pero hay una segunda característica del labrador que nos trae Santiago, y es que ese labrador espera. Y ahí es donde es difícil. Cuando tú estás sufriendo. Pero este labrador espera el fruto. Santiago lo llama el fruto precioso de la tierra. ¿Por qué? Porque ese fruto precioso de la tierra es el que va a proporcionar, a sostener y aún a bendecir a su propia familia. Asimismo, el campesino espera la lluvia. Y en los tiempos de Santiago, 3/4 partes de la lluvia que caía en Palestina está en el periodo de diciembre hasta febrero. Las lluvias, pero el granjero también esperaba las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Las lluvias tempranas estaban entre octubre y noviembre, que es donde se hacía germinar la semilla. El granjero, en ese periodo de tiempo, ¿qué hacía? Araba, plantaba, podaba, pero tenía que esperar las lluvias tempranas y las tardías. Esto es lo que significa esperar en el Señor. Como bien dijo alguien, trabaja como si todo dependiera de ti. Espera como si todo dependiera de Dios. Esperar es difícil. Esperar aún en el Señor es difícil. Por eso el salmista en el Salmo 13 puede decir, ¿hasta cuándo, Señor? 3 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a veces nosotros mismos pudiéramos decir, ¿hasta cuándo? Hasta que Él quiera. Ahora, ¿cómo cultivamos esa paciencia? Una vez más Él nos dice, sean pacientes, como el labrador, debemos de trabajar, debemos de esperar. ¿Qué hacer cuando esperar se hace difícil, pastor? Versículo 8. Fortalezcan sus corazones. Una vez más. Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y mientras Él se manifiesta, fortalezcan sus corazones. ¿Qué significa la palabra fortalecer? Significa estar firme, estar estable, ser fuerte. A esto que esta misma palabra la utiliza el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 cuando dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Cuando yo leí ese texto, dije un poco de tiempo. Y Pedro está escribiendo, y eso lo vamos a estar viendo en muchos de nuestros grupos pequeños, la carta de Pedro. Era una iglesia también perseguida. Y
Pedro está diciéndole, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, ese mismo Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna en Cristo, Él mismo, ¿qué va a hacer? Él mismo te va a perfeccionar, Él mismo te va a afirmar, Él mismo te va a fortalecer y Él mismo te va a establecer, Él mismo. Eso tiene que darnos a nosotros toda una gran esperanza del hecho de saber que Él mismo es el que va a ejecutar la obra que comenzó en nosotros. Amado hermano, ¿qué tan impaciente eres mientras esperas en la sala de espera de Dios? ¿Cómo se manifiesta tu impaciencia mientras esperas? ¿Eres de lo que te para y bebe no sé cuánto vasito de agua mientras esperas? ¿Eres de lo que camina de aquí para allá mirando el reloj? ¿Y a qué hora es? ¿Y a qué hora que va a llegar? Porque él no sabe. Amados hermanos, Dios usa el sufrimiento para fortalecernos. Dios usa las adversidades para fortalecernos. También debes de fortalecerte recordando una vez más que la venida del Señor está cerca. Una vez más. Santiago no se cansa de decirle a estos hermanos, tu sufrimiento un día terminarán cuando Él venga. Clava nuestros ojos en la eternidad. Por eso el salmista nos da una grandiosa esperanza en el Salmo 55, versículo 22, cuando nos dice, echa sobre el Señor, ¿qué? Tu carga. ¿Y qué va a hacer Él? Él te sustentará. Él es el que te va a sostener. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Amados hermanos, podemos estar en un momento difícil. Yo no sé, el momento de tribulación, el momento de sufrimiento, el momento de adversidad por lo que tú puedas estar atravesando. Lo único que yo te puedo decir es que si tú eres un hijo del Señor, tú no vas a sucumbir en tu sufrimiento. Tú no vas a quedar tendido en medio de la pelea, porque Él te va a sostener. Porque Él nunca permitirá que tú puedas ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar, sino que conjuntamente con esa aflicción, conjuntamente con esa tentación, Él te va a dar la puerta o la salida, no para tal vez salir de la tribulación, no para salir del dolor, no para salir del sufrimiento, sino que te va a dar todas las herramientas, toda la capacidad que tú necesitas para poder aguantar, para poder soportar pacientemente ese tiempo de tribulación. Porque Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero Santiago no solamente nos dice que mientras estamos en la sala de espera de Dios, lo único que debemos hacer es ser pacientes. No. Los versículos 7 y 8 Santiago nos dice qué hacer mientras estamos ahí, ser paciente. Pero en el versículo 9, él ahora nos dice qué no hacer mientras estamos en la sala de espera de Dios. Lo que él nos dice es, no te quejes. Es decir, pastor, que aguante y que no me queje.
Usted hoy vino para ponernos la difícil. Dice el versículo, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. El Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se registran más de 30 mandamientos asociados al uno con los otros, unos a los otros. Y la mayoría de estos mandamientos son para el compañerismo cristiano y se expresan en términos positivos. Y nos dicen, ámense como los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Pero aquí en el versículo 9, Santiago registra un mandamiento de unos a otros en términos negativos. Aquí él nos dice, no se quejen unos contra otros. ¿Y qué es lo que significa quejarse? Quejarse, o esta palabra que Santiago, o que es traducida como quejarse, realmente tiene una connotación como de un suspirar, un gemir interior por dolor o por tristeza. Como alguien lo definió, es el suspiro del alma. Es como el... Ahora, esa misma palabra aparece en las Escrituras. Pablo la usa en 2 ocasiones en la carta a los romanos. Y miren la connotación que Pablo le da a la misma palabra, para que nosotros podamos entender ese que Santiago usa. Y no solo ella, Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos, la misma palabra. Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Pero también utiliza la misma palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con la misma palabra indecible. Pastor, pero ¿cómo es ahí? Porque como que no encaja el quejarse con los 2 textos que usted ha usado. Bueno, Santiago le da la connotación a esa palabra que vimos de manera positiva, como Pablo la utiliza. Él lo utiliza aquí para describir palabras amargas. Es decir, así con ese mismo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con ese mismo ímpetu, Santiago lo aplica aquí, pero cuando nosotros utilizamos palabras amargas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos quejamos así, mientras estamos en la sala de espera? Muchas veces lo que pasa es que como no podemos descargar nuestras frustraciones en el Señor, nos la desquitamos con lo que están con nosotros en la sala de espera. Nos la desquitamos con nuestras esposas, nos la desquitamos con nuestros hijos, nos la desquitamos con los esposos, nos la desquitamos con los compañeros de trabajo, nos la desquitamos con los otros conductores en la ciudad de Santo Domingo, nos la desquitamos con otros creyentes. El llamado de Santiago es que mientras esperamos, no debemos de quejarnos con otros. Espera pacientemente y sin quejarnos. Como bien dijo alguien, cuando tendemos a criticar y enojarnos con un hermano en Cristo, haríamos bien en recordar que Él es nuestro hermano en Cristo. Esta prohibición que el apóstol Santiago nos trae aquí se encuentra en un énfasis que emite un orden de cese y que se detengan, dejen de quejarse.
Y la idea aquí es que tenemos un llamado de parte de Dios de no quejarnos. En otras palabras, Él nos está llamando a un arrepentimiento. Dios nos está diciendo, dejen de quejarse, deja de quejarte, deja de quejarte, deja de quejarte. Y aunque esto que voy a decir pudiera sonar jocoso, todos deberíamos tener pendiente en nuestros pensamientos este corito que se hizo viral en las redes sociales. Ay, Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. Sí. Santiago advierte a los hermanos que dejen de quejarse por una razón específica. Y la razón es para que no sean juzgados. Y vuelve a traer, ya el juez está a la puerta. Ya aquí no nos dice, ya el rey viene, ya tu Salvador viene. No, no. Ya el juez está a la puerta. Amados hermanos, es malo que una iglesia no confronte el pecado. Pero también es peor cuando una iglesia solo confronta ciertos pecados. Amados hermanos, los labios quejosos invocan el juicio divino de Dios tanto como la inmoralidad sexual. Miren lo que Números capítulo 11, versículo 1 nos dice. El pueblo comenzó ¿a qué? A quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, ¿qué pasó? Se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Aunque es cierto que los cristianos somos salvos del juicio final de los pecadores, pero también es cierto que debemos enfrentar la inspección divina de cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, cuando nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea esto como bueno o malo. Amados hermanos, Santiago nos está diciendo, mientras esperamos en la sala de espera de Dios, debemos de tener paciencia, pero también no tener labios quejosos. Y en tercer lugar, Santiago nos da un tercer elemento que debemos de practicar y considerar mientras estamos en la sala de espera de nuestro Dios. El versículo del 7 al 9 nos instruyen a los que sufren a mirar a Jesús. Pero ahora los versículos del 10 al 11 les instruye a seguir ejemplos piadosos. El famoso escritor Mark Twain, llamado por muchos el padre de la literatura americana, dijo, pocas cosas son más difíciles de soportar que la molestia de un buen ejemplo. Aquellos que en sus casas son más de dos y hay uno que se porta bien, lo más difícil es cuando nos dicen, pero fulanita friega mejor que tú. Fulanito es más responsable que tú. Mira, aprende de fulanito. O cuando tú tienes un amigo que va a la casa
Y verdad, dice, wow, pero tú has visto lo caballeroso que es fulano con fulana. Es difícil soportarlo, pero necesitamos ejemplos piadosos a seguir. Santiago nos exhorta aquí en estos textos a seguir dos ejemplos que él trae aquí en estos textos. Y lo primero que él trae es el ejemplo de los profetas en el versículo 10. Cuando nos dice, amados, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Necesitamos ejemplos piadosos de paciencia en medio de nuestro sufrimiento. Como bien decía el apóstol Pablo, ninguna tribulación que nos llegue, toda tribulación que nos llegue a nosotros es tribulación que son comunes a todos los hombres. No va a venir una tentación, una prueba, una adversidad de Marte, ni de los ángeles. No. Hay otro que ha pasado por lo que tú has pasado. Santiago nos dice, busca ejemplos piadosos de paciencia en medio del sufrimiento. Santiago presenta aquí a los profetas. Él no mira a su alrededor para traer a los profetas que los rodeaban a él. Él mira hacia atrás, él mira en el Antiguo Testamento, esos portavoces ungidos de la revelación divina, esos profetas que hablaban literalmente lo que Dios le decía. Sin embargo, cada uno de esos profetas, a pesar de que hablaban la palabra del Señor, a pesar de que tenían una comunicación directa con Dios, estos profetas sufrieron, a pesar de que hablaban en el nombre del Señor. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que él quiere hacernos entender al traernos los profetas como ejemplo piadoso, que el sufrimiento, óiganme bien, y tal vez esto es algo que no sé si los que predican el Evangelio de la Prosperidad no tienen esa página. Pero lo que Santiago nos está diciendo aquí es que la unción no garantiza bendición. Porque estos profetas estaban ungidos del Señor y sufrieron. La obediencia no garantiza éxito. Porque muchos de estos profetas obedecieron fielmente al Señor y sufrieron. La fidelidad no garantiza favoritismo. En otras palabras, podemos hablar en nombre del Señor y aún sufrir por ello, como nos desafiaba el pastor Tomás el domingo en el retiro de hombres. Pero estos profetas continuaron haciendo la voluntad de Dios, no dejaron de hablar en el nombre del Señor, aún ellos estuvieran sufriendo. Amados hermanos, no dejemos que el sufrimiento nos silencie. No dejemos que el sufrimiento nos asuste. No dejemos que el sufrimiento nos detenga. Recordemos las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados, doblemente dichosos serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Cuál es la actitud? Versículo 12. Regocíguense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Noten cómo en cada una de las veces que en las escrituras se nos presentan la manera en la que nosotros tenemos que abordar el sufrimiento, nos pone en perspectiva la gloria que vendrá. Amados hermanos, estos profetas sufrieron, pero tenían puesta la mirada en el Salvador de sus almas, en el que iba a sostener aún en medio del valle de sombra de muerte.
El segundo ejemplo que Santiago nos trae aquí es un ejemplo difícil para muchos de nosotros aún leer todos esos capítulos. Y es el ejemplo de Job. La primera vez que a sinceridad yo estudié el libro de Job fue en el momento en el que a mi mamá, hace muchos años, le fue diagnosticada cáncer de colon. Ese día yo me encontraba predicando en un campamento de adolescentes y jóvenes en La Vega, y ese campamento duraba igual que el que hacemos aquí, una semana. Y cuando me llaman para decirme la noticia de que mami había sido diagnosticada con cáncer, en ese momento como que se me nubló el pensamiento. Yo tenía preparado lo que yo iba a predicar, pues bueno, lo que sabe, es como que me dieran un clear a toda la mente mía. Yo no sabía, mi mente estaba en blanco. Y le dije a un pastor, amigo, bueno, yo no puedo predicar porque es que yo no sé. Y de hecho, yo no prediqué ese día. Porque yo necesitaba organizar mi pensamiento, mi mente. Yo llamo y le digo a mi mamá, arranco para Santo Domingo. No, mi hijo, tranquilo, quédate allá, cubre tus compromisos allá. Porque un día, dos, no va a ser la diferencia. El predicador no sabía, porque el pastor que me sustituyó ese día no sabía por lo que yo estaba atravesando, y él predicó acerca de Job, en medio de un campamento de jóvenes. Yo dije, bueno, el sermón fue para mí. Y poder estudiar el libro de Job, ver a mi mamá estudiar el libro de Job en medio de ese diagnóstico, y cómo ver a una mujer sostenida en medio de una noticia tan aplastante como esa. Cuando Santiago trae a Job, no lo está trayendo con un diagnóstico de cáncer. No. Ya Job había pasado por todo lo que nosotros sabemos que pasó. Y Santiago dice, miren que tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y esta afirmación que Santiago está diciendo antes de introducir a Job, está como la afirmación de lo que ya él había dicho en el capítulo 1, versículo 12, cuando digo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una vez más, en medio del sufrimiento, la esperanza y consuelo viene de aquel día en el que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Ven, una vez más. Amados hermanos, esa es una de las bienaventuranzas más maravillosas, pero descuidada y olvidada. Tú eres bienaventurado si aguantas, si resistes, si perseveras hasta que lleguen las pruebas y las apruebas. Y es ahí donde Santiago trae a Job. Y nos dicen, ¿han oído la paciencia de Job? Esta es la única parte en el Nuevo Testamento que se nos habla con el nombre de Job. Y lo que hacen es que elogian su paciencia. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como un hombre de gran perseverancia. Pero no malinterpretemos la palabra paciencia de Job aquí. Porque Job no se sentó a esperar que las cosas cambiaran.
Bueno, estoy aquí. Job, no, aquí con paciencia. No. Sino que practicó en medio de su sufrimiento, en medio de que una tribulación llegaba, no bien esa tribulación había llegado, llegaba otra tribulación, llegaba otra tribulación, y cada tribulación sumaba más sufrimiento y dolor a la vida de este hombre. No solamente afectó sus bienes materiales, sino que también afectó emocionalmente cuando empezó a afectar aún a sus propias familias. Pero no malinterpretemos esto aquí con Job. Job practicó en medio de su adversidad una confianza descomunal, una confianza obstinada, una confianza indomable en Dios. Miren este texto con sumo cuidado, Job capítulo 13, versículo 15. Oigan lo que Job dice en medio de su sufrimiento. Aunque él me mate, en él esperaré. Aunque él me mate, eso se llama confianza. Eso se llama conocer en quién es tu Dios. A pesar de que ese era el propósito final de Dios, de que él pueda conocerlo de una manera como él nunca lo había visto, porque él podía decir, ahora, decía Job al final, Señor, ahora yo sé que tú todo lo puedes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O cuánto me gustaría a mí poder tener lo que Job conocía de Dios ahora, como él podía declarar, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. ¿Podemos nosotros tener esa confianza en Dios así? Que en medio de tu tribulación, que en medio de tu angustia, que en medio de tu sufrimiento, tú puedas decir, no importa lo que mis ojos estén viendo, yo sé en quién he creído, yo voy a esperar en él. Es cierto, él dice, sin embargo, yo voy a defenderme delante de él, pero yo voy a ir donde él. Job permaneció fiel a Dios, pasara lo que pasara. Pero hay algo más. Dios permaneció fiel a Job, pasara lo que pasara. El punto aquí en el que Santiago nos está hablando en el versículo 11, cuando nos dice, miren que tenemos por bienaventurados los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado de que de Job. Han visto, Santiago, aunque nos trae como ejemplo a Job, su adversidad y su sufrimiento, lo que Santiago quiere hacernos ver y a los destinatarios que están sufriendo, no es meramente cómo Job estuvo, no. Miren cómo fue el proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. No consideremos simplemente por lo que el Señor hizo pasar a Job. Consideremos más profundamente cómo el Señor trató con el corazón de Job mientras estaba en su sala de espera y cómo lo sacó a Job de esa situación.
Como bien dijo Juan Calvino, las aflicciones deben evaluarse según su fin. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados, y este bien es hacernos más como Cristo, por lo que mientras esperamos en la sala de espera de Dios, Dios está formando el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Eso significa que no hay despropósito en tu sufrimiento de parte de Dios. Notemos que al final del versículo 11 parece ser una traducción libre de Salmos 103, versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amados hermanos, debemos de recordar que mientras estamos en la sala de espera de Dios, las misericordias de nuestro Dios están y estarán siempre con nosotros. Como bien lo declaró el profeta Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, cuando digo, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Amados hermanos, la base sobre la cual podemos esperar con paciencia y sin nosotros quejarnos, es que podemos saber, poder estar convencidos que si aún estamos en pie, es por su misericordia, es por su gracia, es porque Él es el que nos sostiene, es porque sus misericordias son nuevas para mí cada día, son nuevas para ti cada día. Las misericordias del sábado ya pasaron, las misericordias de hoy son nuevas mañana, son nuevas el martes, son nuevas el miércoles, son nuevas el jueves, son nuevas todos los días. Por ende podemos confiar en medio de nuestra adversidad, porque solo Él es fiel. Solamente Él es fiel y Él manifiesta su fidelidad al manifestar sobre sus hijos su gracia y su misericordia. Por eso podemos estar en pie en medio de nuestras tribulaciones. Podemos tener paciencia y no quejarnos porque Él ha manifestado su misericordia sobre nosotros. Ahora bien, hermanos, notemos con cuidado una vez más que en las dos primeras cosas que debemos hacer mientras esperamos, la esperanza es que Él venga. Noten, sean pacientes hasta la venida de Cristo. No se quejen, el juez está cerca. ¿Por qué, hermanos? Porque un día tu sufrimiento terminará. Por larga que entendamos que es el tiempo que estamos, un día terminará. Y eso es lo que el apóstol Juan nos recuerda en Apocalipsis cuando nos dice, enjugará Dios toda lágrima. No quedará una lágrima de tus ojos sin que Él enjugue, sin que Él seque. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. No habrá más llanto. No habrá ni clamor ni habrá dolor, porque lo que estamos viviendo hoy habrá pasado. Habrá pasado. Y quiero concluir parafraseando las palabras del pastor Richard Umbran, quien fue encarcelado durante 14 años en la Rumania comunista. Él dijo, no se preocupen por mí.
Estoy en el horno de Dios y Él sabe la temperatura perfecta para refinarme. En otras palabras, estamos en la sala de espera de Dios y Él sabe el tiempo adecuado en el que estaremos allí. Por lo que esperemos con paciencia, esperemos sin quejarnos y esperemos viendo a otros cómo Dios ha obrado en ellos e imitemos su paciencia. Todo esto lo puede resumir el rey David, y ponte de pie en el Salmo 40, los primeros 4 versículos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver nuestro sufrimiento como una oportunidad de Dios formar a Cristo en nosotros. El salmista nos dice, esperé, ¿cómo? Pacientemente al Señor. Y el Señor no fue indiferente. Nuestra espera, aunque no veamos muchas cosas, Él está ahí. Él no es indiferente al clamor, Él no es indiferente a tus lágrimas, Él no es indiferente a la realidad de sufrimiento en la que estamos. Él dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no solamente oyó el clamor, el Señor actuó. A su tiempo, pero actuó. Versículo 2 dice, me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Alaba al Señor en medio de tu adversidad. Alaba al Señor antes de tu adversidad. Y alaba al Señor después de tu adversidad. Porque eso será de testimonio para otros. Así como hoy vemos a muchos ejemplos de su paciencia en medio de la tribulación, mañana tú podrás ser ejemplo de paciencia en medio de tu tribulación de hoy. Porque eso es lo que Él está diciendo. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Mira cómo el salmista concluye diciéndonos, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no lo ha puesto en cualquier otro lugar.